Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Soy Testigo en Somos el Cuerpo del Mesías. Shalom a todos los hermanos que nos están viendo por nuestro Facebook y también por nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías. Shalom, David, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Carolina, Deyanira, shalom a todos, hermanos. No olviden compartir este tiempo de aprendizaje para que la Besorá, la buena noticia, el Evangelio sea expandido a todo el que tenga oídos para escuchar la palabra de Elohim. Vamos a darle gracias a Adonai para iniciar. Gracias Adonai Elohim porque tú eres bueno. Gracias Padre por tu misericordia. Gracias Padre porque tú nos das entendimiento en tu Torah, entendimiento hebreo, para poder comprender bien tu palabra y llevarla por obra. En el nombre de Adon Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Hoy tenemos un nuevo tema. Vamos a continuar con las parábolas. Hoy vamos a hablar acerca de la parábola de los obreros de la viña, de los trabajadores de la viña, de la cual Yeshua habla de una manera muy interesante. ¿Sí? Recordemos, como siempre, ¿no? En cada inicio de aprendizaje de las parábolas, aclaro que las parábolas son semejanzas, son alegorías, son similitudes que el Adón Yeshua utiliza para dar a conocer el reino de los cielos. Estas alegorías eran parte del pueblo de Israel en el primer siglo, y él hablaba de lo que sus oyentes conocían: la siembra, la cosecha, también el pastoreo del rebaño, y ahora también vamos a hablar acerca del trabajo, ¿no? Vamos a hablar acerca del trabajo y de los obreros. Vamos a comenzar con la lectura, pero antes de comenzar con la parábola, hermanos, quisiera entrar un poco en contexto. ¿Por qué Yeshua les explica esta parábola a sus discípulos? Yeshua acaba de tener una conversación con un joven rico. Este joven rico le preguntó a Yeshua qué hacer para obtener la vida. Yeshua le dice: tú conoces los mandamientos. No matarás, no robarás, no fornicarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre. El joven rico le dice: yo he hecho esto desde mi juventud. Yeshua le agradó, pero Yeshua le dijo: algo te falta, da lo que tienes a los pobres. Pero el rico se enojó o se entristeció ante las palabras de Yeshua, porque él tenía posesiones, porque él tenía heredades. Entonces el Adón Yeshua comienza a expresar y a decir a sus discípulos y a los que estaban ahí en ese momento, y les dice: qué difícil es para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. Qué difícil es esto, ¿no? Cuán difícil. Sus discípulos escuchan esto, ¿sí? Y ellos se ponen a discutir entre sí, ¿no? Acerca de las palabras de Adón Yeshua. Ellos, me imagino que estaban hablándose entre sí acerca de la salvación y de cuán difícil era la salvación para una persona. Pero Yeshua les dice: esto es imposible para los hombres, pero todo es posible para Elohim. Kefa le dice a Yeshua: nosotros hemos dejado todo por ti, ¿qué vamos a recibir nosotros? A Yeshua le dice a Kefa que ellos van a sentarse en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel por seguirlo a él. Qué tremendo, ¿no? Y Yeshua termina con estas palabras. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo de Shem Tov 19, 29 al 30. Y todo el que deje su casa, sus hermanos y sus hermanas, y su padre y su madre, y su mujer y sus hijos, y por mi nombre, recibirá 100 veces como ellos, es decir, como todo lo que dejó. Y el reino de los cielos heredará. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Así dice el Adón Yeshua en el Evangelio de Mateo de Shem Tov.
acerca de los que dejan todo por seguirlo a Él. Ellos van a recibir 100 veces más de lo que dejaron y van a heredar el reino de los cielos. En el Evangelio de Marcos se expresa de una manera muy interesante estos versículos. Vamos a leerlo. Son muy semejantes, pero tenemos algunos detallitos más que nos van a ayudar a entender mejor esto. Marcos 10, 29 al 31, traducido de manuscritos hebreos, dice así: Y Yeshua respondió y dijo: En verdad les digo que el hombre que deje su casa, sus hermanos y sus hermanas, o padre y madre, o hijos, o heredades, por causa de mí y por causa de la Besorá, del Evangelio, de la buena noticia, él recibirá una recompensa 100 veces más. Y aún en este tiempo, es decir, en este mundo, casas, hermanos, hermanas o hijos y campos, junto con estrecheces. Y en el mundo venidero, la vida perpetua. Y muchos primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. Esto es lo que dice Yeshua en el Evangelio de Marcos 10, 29 al 31. Yeshua está diciendo que los que dejan todo recibirán 100 veces más aún en esta vida, junto con opresiones, con estrecheces. Porque el obedecer a Yeshua y el andar en su testimonio, en sus mandamientos, requiere de sacrificio y de mucho sufrimiento en este mundo, pero también de muchas alegrías. Y luego la recompensa en el mundo venidero, que es la vida. Por eso Yeshua termina con esta frase: muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. ¿Qué significa esto? Por eso Yeshua explica la siguiente parábola. Yeshua va a explicar qué significa los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Así que vamos a leer la parábola para ver qué significa esta frase que el Adón Yeshua le dice a sus discípulos. Mateo 20, 1 al 16, dice así: Después de esto dijo Yeshua a sus discípulos: El reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de su casa, que se levantó temprano por la mañana a contratar obreros para su viña. Y los contrató por 1 denario al día, y los envió a su viña. Y salió a la tercera hora del día, ¿sí? La tercera hora, para entender bien qué hora es, la tercera hora son las 9 de la mañana. Y él salió a las 9 de la mañana, tercera hora del día, y vio a otros parados, inactivos, desempleados, en la plaza. Y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les daré lo adecuado, es decir, el pago digno, eso significa. Y fueron, y salió otra vez al mediodía y también a la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde. A la hora novena. E hizo así, de la misma manera. Y a la hora undécima, la undécima hora son las 5 de la tarde, a la undécima hora salió también así, a las 5 de la tarde, y halló a otros parados, y les dijo: ¿por qué ustedes están parados inactivos todo el día? Ya son las 5 de la tarde. Y le respondieron: porque no nos ha contratado ningún hombre. Y él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Y sucedió que a la hora de la tarde, al atardecer, esto es a las 6 p.m., una hora después, dijo el dueño de la viña al establecido sobre los obreros: llámalos y les daré su salario. Y comenzó con los últimos y terminó con los primeros. Los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Él comenzó dando el pago con los últimos que él había contratado, con los de las 5 de la tarde, con los de la undécima hora. Y terminó con los primeros, con los que habían sido contratados en la mañana. Sigamos con la lectura. Y los últimos recibieron 1 denario, y los primeros pensaron tomar más. Pero él no les dio a todos ellos sino 1 denario. Y murmuraron los primeros contra el dueño de la viña, diciendo: estos últimos trabajaron 1 hora
y los pusiste como nosotros, que trabajamos todo el día y en el calor. Y él respondió a uno de ellos y le dijo, amigo mío, no te he hecho ninguna injusticia, no te contraté por un denario, tómalo y vete. Si yo deseo darle a este último como a ti, no puedo hacer conforme a mi deseo. Es malo a tus ojos cuando yo soy bueno. Así será. Los últimos serán primeros y los primeros últimos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto es muy interesante, amados hermanos. Esta parábola es muy profunda de lo que el Adón Yeshua nos quiere expresar aquí. Voy a saludar a los hermanos que se están uniendo. Shalom Edgar, shalom, bienvenido. Shalom Loida, bienvenida hermana. Shalom a todos, a cada uno de ustedes hermanos. El Adón Yeshua nos cuenta acerca de una viña, específicamente de un dueño de una viña, el cual, como ya sabemos, es Elohim, el dueño de la viña, el que contrata es Yeshua. ¿Sí? Él es Yeshua. Los obreros, ellos son los llamados por Elohim, son los siervos. ¿Sí? Y tenemos que él contrata a cada obrero, por un denario al día. Él no paga por horas, él paga por día. Esto es muy importante de entender. Él paga por día, un denario al día, no por horas. Por ende, luego tenemos acerca de las horas algo muy interesante, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Y todos reciben un mismo pago por el que fueron contratados. ¿Sí? Todos reciben un mismo pago. ¿Cuál fue? Un denario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos trabajaron un día. Por ende, un denario. Ahí dice, los últimos serán los primeros, porque el dueño de la viña, Yeshua, llamará primero a los últimos para darle su retribución y luego va a ir llamando a los primeros. Él se levantó temprano en la mañana, a las 5 o 6 de la mañana. ¿Sí? Él se levantó temprano para contratar. Luego él salió a la tercera hora, ¿no? A las 9 de la mañana, y vio parados a personas inactivas. Les dijo, vengan por un denario y los voy a contratar. Ellos comenzaron a trabajar desde las 9 de la mañana. Ellos comenzaron a trabajar y había antes otros que estaban trabajando desde las 6 de la mañana. ¿Sí? Entonces ellos estaban en el calor del día trabajando desde muy temprano. Luego, a las 3 de la tarde, salió nuevamente el hombre dueño de la viña para contratar a más personas que estaban inactivas. Esto es muy interesante porque están ahí parados sin hacer nada. No están haciendo nada. El único que contrata es este hombre dueño de la viña. Esto es muy importante. Porque si nosotros no trabajamos para Yeshua, nosotros no trabajamos. No trabajamos para nada. Estamos inactivos. Estamos simplemente ahí parados. Por ende, el que trabaja de verdad, trabaja para Yeshua. ¿Y qué es trabajar para Yeshua? Ya vamos a ver eso. Luego salió a la hora 11, que son las 5 de la tarde. Y contrató a más personas porque eran las 5 de la tarde y estaban ahí parados y él les preguntó qué hacen aquí a las 5 de la tarde. Y ellos trabajaron una hora porque luego, a la siguiente hora, a las 6 de la tarde, los llamó a todos para darles el pago. Por ende, es entendible que los obreros de la mañana murmuraran contra el dueño de la viña. No, esto a primera instancia parece algo injusto, ¿no? Para los obreros, porque unos trabajaron más que otros. Pero Yeshua pone énfasis en la bondad del dueño de la viña. El mensaje principal es la bondad, porque él le dice, tú, a ti te molesta que yo sea bueno, ¿no? A ti te molesta que yo sea bueno y yo le quiera pagar igual que a ti, al que trabajó menos. Si yo quiero hacer mi deseo,
yo lo voy a hacer. Yo soy el dueño de la viña. ¿Sí? Él si quiere darle al último como al primero, porque si quiere ser bondadoso, ¿quién se lo va a impedir? Sin mencionar que todos fueron contratados por un denario. Y que la viña es de Yeshua y nosotros solamente somos obreros, siervos, llamados para trabajar ahí. Entonces, no importa cuánto tiempo hayamos servido y obedecido a Adonai, todos tenemos una misma retribución. Todos tenemos un mismo pago. Ninguno recibe más que otro. Ninguno va a recibir más que otro. Todos van a recibir el mismo pago, la misma retribución. ¿Cuál es? La vida para siempre, la vida perpetua. El que trabajó 20 años para Yeshua, el que trabajó 5 años, el que trabajó 5 meses, el que creyó en Yeshua en el último minuto de su vida, todos van a recibir un mismo pago. Y nadie puede decir, yo trabajé 20 años y este hombre ni trabajó para Yeshua hace un minuto, ¿no? Un minuto antes de su muerte creyó en Yeshua y recibió la vida. ¿Cómo puede ser, no? Esto parece injusto, pero no es así. No es así porque Elohim es justo y es recto y Él es bondadoso, porque la parábola se basa en la bondad y la misericordia de Elohim. Elohim, hermanos, creó al hombre con un solo objetivo. Y ese objetivo era que le sirva, que le obedezca y que haga lo que Él le había dicho que haga. ¿Qué le dijo Elohim al hombre? A Adán. Le dijo que trabaje la tierra, ¿no? Que trabaje la tierra. Eso es lo que le dijo Jehová a Adán. Trabaja la tierra. Y el hombre al principio sirvió a Elohim trabajando la tierra. Trabajó el jardín del Edén. Luego todo se pervirtió. El hombre pecó. El hombre cayó en su pecado. Eso hizo que la humanidad se pervirtiera en la maldad, en el pecado, en la perversión, en la torcedura. Luego, cuando Elohim él escogió un pueblo, Israel cayó nuevamente en la idolatría y no guardó los mandamientos de Elohim. Esto hizo que Elohim ponga en acción su plan de redención, porque había un plan de redención. Y él dice, yo soy tu redentor en Isaías, ¿no? Yo Jehová Tsebaot, yo soy tu redentor. Entonces Yeshua es el redentor, la manifestación de salvación de Jehová a su pueblo. Por eso dice, le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus iniquidades. Él redimió del pecado a su pueblo. Y ahora llama nuevamente a trabajar en su tierra, como al inicio, a servirlo en el sacerdocio, en la obediencia, en su creación. ¿Y a quiénes? A sus obreros. Uno más tiempo, otro menos tiempo. Pero todos tienen un mismo pago, la vida perpetua. Y esto es justo, porque primeramente nosotros no trabajamos por nuestra propia cuenta. ¿Sí? Y si Elohim no nos hubiera llamado para trabajarle, para obedecerle, estaríamos inactivos, ahí parados, haciendo nada. Segundo, si Él quiere, nos quita el trabajo. Si Él quiere, nos quita el trabajo. Entonces, qué bueno que nos ha de dar un pago. Qué bueno que nos da una retribución, porque nosotros, por nosotros mismos, no tenemos ningún bien. Nosotros somos personas, todos, cada uno de nosotros somos personas caídas en nuestro pecado, pero Yeshua es el que nos redimió y nos salvó de nuestras iniquidades. Por ende, no vivimos en nuestros pecados, sino que vivimos en la misericordia y en la obediencia a Elohim. Ese es el servicio y el aprendizaje a Elohim. Qué bueno que nos dé un pago, una retribución por el trabajo, que, que el trabajo es grande,
Y es un precio justo por la obra. Es un precio justo, porque Él dice, yo les voy a dar un precio adecuado, ¿no? Un pago adecuado, un pago justo por su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? El trabajo en la viña de este dueño de hogar, creador del mundo, Elohim, es obedecerle y darle a conocer, testificar su nombre, aprender y enseñar su palabra para ponerla por obra, dejarlo todo por el Adón Yeshua, todo lo que a nosotros se nos pida dejar. Al joven rico se le pidió dejar su riqueza, pero él no quiso y perdió una riqueza mucho mayor que la que tenía en sus manos. Perdió una riqueza mucho mayor, porque Elohim dice que el tesoro que está en los cielos es mucho mayor que el que podemos adquirir en la tierra. Pero eso tiene un proceso en este mundo en el cual tenemos que pasar por estrechez, por tribulación, por opresión. Esto es, hermanos, por Egipto. La palabra Egipto es Mitzrayim en hebreo, la palabra estrechez es tzara. Mitzrayim y tzara se emparentan, son palabras emparentadas por una misma raíz que significa opresión, enemigo, un adversario, alguien que está en contra de ti y te oprime todo el tiempo. Por ende, Egipto siempre ha sido opresor de Israel. No por nada estuvieron 400 años siendo oprimidos en Misraim, en el lugar de opresión. Nosotros ahora mismo estamos en Egipto, en el mundo, y vivimos opresión del mundo. Pero en el mundo recibiremos opresión, pero el Adón Yeshua está con nosotros hasta el final de los tiempos, porque la opresión puede ser grande, pero la retribución es mayor. Amén. David nos dice, así es, hermano Natanael, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar el cómo hace las cosas Adonai? Así es, hermano. Mirna dice, pero este trabajo es un mínimo comparado con todo lo que Él nos ha perdonado y hasta brindado. Cuánto amor y misericordia a Jehová Tsebaot. Amén. Jehová Yeshua Tsebaot. Amén, hermano. El trabajo que nosotros hacemos es mínimo comparado a todo lo que Él nos ha perdonado en el pasado de nuestra vida. Y lo que Él ha olvidado, porque en Ezequiel 18 dice que todos los pecados del injusto, cuando se arrepiente y vuelve de su injusticia, son olvidados. Esa es la bondad de Elohim. ¿Y por qué dije que era grande? Porque Elohim es el que hace que el trabajo sea grande, no nosotros. Porque el trabajo es una obra mucho mayor que lo que podemos nosotros hacer, porque Yeshua es el que hace la obra. Glendy, amada hermana, bienvenida. Ella nos comparte y dice, Jehová sea exaltado por siempre. Amén. Amén. Elohim es bueno, hermanos. Elohim nos da esta palabra para animarnos. Y los que trabajamos en su viña somos todos los que obedecemos la Torá y tenemos el testimonio de Yeshua. Todos trabajamos en la viña de Elohim porque Él nos llamó de estar inactivos en el mundo, pasivos, haciendo nada, ¿sí? Sentados en un banco, sin ningún tipo de beneficio ni provecho para nada, haciendo nuestro deseo, haciendo nuestros pecados, lo que el mundo quiere que hagamos, que es nada, porque no recibimos ningún tipo de recompensa en el mundo. Es vano, es vacío, es vacuo, nada, inactivo. Es como si tú no hubieras hecho nada, nada. Y Yeshua nos llamó ahí, parados. Él tuvo bondad de nosotros, Él se compadeció de nosotros y nos dijo, los voy a poner a trabajar. Los voy a poner a trabajar, así que esfuércense y trabajen. Y sí, a algunos Yeshua les da más horas de trabajo que a otros.
pero todos trabajaron. Ninguno se quedó sin trabajar. Ninguno se quedó haciendo nada. Todos trabajaron diligentemente en la viña. ¿Sí? Entonces, el Adón Yeshua a cada uno de nosotros nos expresa su bondad y su justicia en esta parábola. Por eso dice que los que dejamos todo, recibimos 100 veces más, porque Yeshua es bondadoso. Como dice ahí en el texto, cuando murmuran contra él, él dice, yo no he hecho ninguna injusticia, no te contraté por un denario. Si yo deseo darle a este último como a ti, yo no puedo hacer conforme a mi deseo, es malo a tus ojos cuando yo soy bueno. Es malo a tus ojos cuando yo soy bueno. Muchas veces es malo a los ojos del hombre cuando Elohim es bueno. ¿Cuántas veces es malo a los ojos del hombre cuando Elohim es bueno? Porque el hombre no puede llegar a ver los ojos de Elohim. Elohim mira más allá que los ojos del hombre. Amén. Y ahí nos dice también, morimos para el mundo y vivimos para Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Amor recibimos y ese amor lo compartimos con el cuerpo del Mesías. Amén. Amén, Glendy, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Y este es el cuerpo de Yeshua, que es puro y sin mancha. Y somos miembros y estamos accionando, estamos moviéndonos, ¿no? Porque si un miembro se deja de mover, la sangre ya no fluye, está muerto. Entonces los miembros se tienen que mover, trabajar en la viña, ¿no? Se tienen que trabajar y no quedarse inactivos. Por ende, lo que Yeshua nos dice que hagamos, hagámoslo. Pongamos por obra su palabra. Vamos a darle gracias a Adonai porque Él es bueno y nos deja saber todas estas cosas para nosotros tener entendimiento. Gracias, Abba, gracias, Padre, Jehová Sebaot, porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu bondad con tu pueblo Israel, con los que se unen a tu pueblo, formando parte de tu pueblo. Gracias, Padre, porque estábamos en el mundo, estábamos en vanidades, pero tú nos escogiste del mundo y nos llamaste para trabajar y nos enseñas y nos dices, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Y tú nos enseñas como un padre a hacer tus mandamientos y a ponerlos por obra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de la don Yeshua, por tu bondad. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Amén, amados hermanos. Adonai nos dé entendimiento y nos dé siempre de su palabra para ponerla por obra y sea viva en nuestras vidas, hermanos, accionarla de verdad. Amén. Amén, hermanos. Recuerden, somos el cuerpo del Mesías, miembros cada uno en su lugar. Adonai los bendiga y los guarde. Nos vemos en el próximo Soy Testigo. Mañana en Hablemos acerca de para tratar temas muy interesantes. ¿Sí? Shalom a cada uno de ustedes, hermanos. Shalom.